Buenas, bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a empezar con dinámica y, como había dicho en la clase anterior, leyes de Newton. Una vez terminemos de ver leyes de Newton, vamos a poder trabajar derechamente con ejercicios en los que éstas se aplican en problemas y tiene sus propias formas matemáticas. Es necesario que pasemos la materia primero, naturalmente. Hay que familiarizarse con estos conceptos muy bien para poder aplicarlos en un problema. Esta clase va a tener va a tener problemas resueltos, los cuales vamos a ver próximamente en esta misma clase. Así que vamos allá. Bien, para categorizar un poco los conocimientos que hemos visto a lo largo de este curso, hemos visto principalmente lo que corresponde a mecánica. Estudiar los cuerpos, sus causas, su descripción, evolución, tal y como se lee. Lo que hemos visto antes corresponde a la categoría de cinemática, que corresponde a la descripción del movimiento, que es una frase que he dicho mucho en este curso, respondiendo a sus preguntas y todo eso. Esencialmente la cinemática responde cómo se mueve. Esencialmente en qué punto del espacio está el móvil, en qué tiempo, cómo se va a seguir moviendo. Mientras que la dinámica, lo que vamos a ver ahora es por qué se mueve, las causas del movimiento. ¿Qué está haciendo de que este objeto se mueva tal y como se mueve? ¿Por qué el objeto, por ejemplo, está en movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo? ¿Por qué el objeto empezó a caer? ¿Por qué el objeto se desacelera de esta forma? Esas preguntas son las que vamos a responder usando nuestros conocimientos de las fuerzas que hemos visto anteriormente y las leyes de Newton que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con las leyes de Newton. Primero tenemos la primera ley, también conocida como principio de inercia. Esencialmente se puede resumir en que si el objeto está quieto, cualquier acción que uno haga sobre eh, el cuerpo va a resistirlo porque quiere seguir estando quieto. Eso en términos más sencillos. Es por eso de que explicamos las resistencias al deslizamiento como fuerza de roce. El objeto al principio está quieto sobre la superficie, las dos superficies interactúan de forma tal que el objeto quiere seguir estando quieto. Si un objeto está en movimiento rectilíneo uniforme, digamos con mucha velocidad, el objeto va a querer seguir moviéndose muy rápido. Y cualquier cosa que se le haga requiere una cantidad de fuerza necesaria para que deje de moverse. No es que los objetos de por sí tengan una conciencia. Una piedra no está consciente y no sabe lo que quiere, pero en términos sencillos lo explicamos de esa forma. Un objeto va a buscar, bueno, no va a buscar. Un objeto tenderá a mantener eh, su inercia. Eso se puede manifestar como dos formas. O el objeto está en, o el objeto está quieto en su marco de referencia o está en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué esas dos formas? Porque eh, dado como están construidos eh, ah, dado como están construidos los marcos de referencia, el hecho de que un objeto esté en movimiento rectilíneo uniforme o esté quieto
son equivalentes. Eso lo habíamos visto cuando estábamos viendo recién marcos de referencia. Pueden revisar a lo que me refiero en lo que corresponde a esa clase, o en el material extra también está un poco más claro. Aquí vamos a ver un ejemplo en un GIF. Tenemos un auto que impacta una muralla y el conductor no lleva cinturón de seguridad. En el marco de referencia del auto, si es que ponemos nuestro marco de referencia sobre el auto, el conductor está esencialmente quieto. Entonces, ¿por qué al impactar la muralla, el sujeto termina siendo lanzado sobre la muralla? Bueno, tenemos que poner nuestro marco de referencia sobre un objeto que esté quieto, bueno, un objeto que esté quieto respecto a la muralla, o podría ser la muralla misma. Si ponemos nuestro marco de referencia como lo estamos viendo en la animación, ambos, el auto y el sujeto, están moviéndose a la velocidad que lleva el auto. La muralla solamente puede detener al auto. Entonces la muralla ejerce una fuerza sobre el auto para detenerlo. Pero como el sujeto no lleva cinturón de seguridad, no se podría decir de que no forma parte del auto. Es un móvil que está viajando a la misma velocidad que el auto. Entonces, como la muralla solamente puede detener al auto, el sujeto, como un móvil independiente, va a tender a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, lo que significa de que bajo el principio de inercia se va a separar del auto y va a continuar en el movimiento que lleva el auto. Similarmente, en esta GIF animado se puede ver que la moneda que está está sobre la carta se mantiene en su posición a pesar de que la carta se desplaza por debajo de este. Eso es más que nada porque la moneda tiene suficiente inercia, suficiente masa, para caer muy directamente sobre el dedo. Como el dedo está ejerciendo una fuerza normal sobre la... eh, sí, como el dedo está ejerciendo una fuerza normal sobre la carta y la moneda, cuando sale la carta, la moneda quiere seguir bajando porque está bajo el efecto de la gravedad. Entonces quiere continuar ese movimiento de caída libre. Entonces cuando la carta se remueve, la moneda cae nuevamente sobre el dedo. Ahora, la segunda ley de Newton, aquí escrita como principio de masa, es esencialmente esto. La sumatoria de fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es igual al producto de la masa. Esencialmente lo podemos concentrar en que la fuerza neta refiriéndose a la suma total vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto, eso es fuerza neta, es igual a la masa del objeto por el vector aceleración con el que termina moviéndose. Si el objeto está quieto, si el objeto está quieto, dado toda la suma de fuerzas, eso quiere decir de que la la fuerza neta es cero, entonces el objeto está estático, si no está en un régimen dinámico en el cual está acelerando con cierta aceleración dado que la suma de fuerzas no es cero. La tercera ley se conoce como el principio de acción y reacción.
Eso quiere decir de que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, eso quiere decir sobre algo, algo físico, no siempre, el cuerpo ejerce una misma fuerza pero en el sentido contrario. Eso quiere decir de que cada vez que nosotros queremos empujar algo, el objeto que estamos empujando también ejerce una fuerza sobre nosotros. Ahora, trajimos este recordatorio de la clase anterior, en el que tenemos el diagrama de cuerpo libre de una podadora, en el cual tenemos una fuerza normal, la fuerza de roce que ejerce la misma podadora interactuando con la superficie, y tenemos el peso de la misma podadora y la fuerza que está ejerciendo el sujeto sobre la podadora para que ésta se mueva. Ahora vamos a ver un problema y voy a saltar a yo resolviendo el problema en mi pizarra. Buenas, estamos aquí enfrente de la pizarra para hacer los ejercicios. El primero que quiero hacer para esta clase es un ejercicio que sale en el Survey. Es el ejercicio número 20 en la página 116 del Survey. Aquí va a aparecer la imagen del ejercicio. Bien, tal y como dice el enunciado, el objetivo es de que el paciente tenga su pieza enyesada completamente quieta. Vamos a hacer algo un poco más anatómicamente correcto, y es precisamente en la rodilla donde se están aplicando estas fuerzas. Primero tenemos una tensión que parte de la rodilla a unos 40 grados, y esta tensión está siendo generada por un bloque que pesa 110 newtons. Y contrarrestando esta tensión está el mismo peso de la pierna, que son 220 newtons. Ahora, como verán, estas fuerzas no se están balanceando mucho, no se están contrarrestando. Así que claramente nos pide el ejercicio que encontremos otra fuerza que contrarreste estas, que también esté generada por un bloque de peso desconocido. Ahora, este ejercicio parece complejo, pero créanme, no lo es tanto. Primero, tenemos que pensar en la segunda ley de Newton. Cuando queremos que algo esté estático, queremos que la suma de las fuerzas, la suma vectorial, sea 0. En este caso, tenemos que hacer que la suma vectorial de estos tres vectores sea 0. Así que lo podemos resumir en... A ver, vamos a ponerle un nombre, así, W3, y este va a ser W1. Tenemos que hacer que la tensión 1 más la tensión 2 más el peso 3 sea el 0 vectorial. Lo bueno es que conocemos dos de estos vectores, así que podemos escribir la tensión 2, que es nuestra incógnita, como menos
T1 menos W3. Pero, claro, no sabemos derechamente cuánto es T1 porque, claro, está siendo arrastrado por una polea. Y cuánto es T2. Aquí también tenemos otra incógnita en este lado de la ecuación, ¿no? En realidad no. Vamos a partir por hacer un diagrama de cuerpo libre a ese lado. Vamos a enmarcarlo bien. Primero tenemos aquí, vamos a enfocarnos solamente en el bloque colgante. Y recordar, las tensiones a ambos lados de la cuerda tienen mismos módulos. Entonces, esta tensión también tiene módulo T1. Bien, el bloque tiene peso 110 newtons. Eso quiere decir de que su masa por la gravedad es 110 newtons. Entonces, como el bloque está estático, todo tiene que estar estático, la suma vectorial entre esta fuerza y esta fuerza tiene que ser 0. Entonces, T1 menos 110 newtons tiene que ser igual a 0. Lo que nos lleva a que T1 es igual a 110 newtons. Misma historia con el otro bloque. El bloque que pesa W2, que va a ejercer una tensión T2 aquí. Tenemos es esencialmente el mismo sistema. W2, así, en orden. P2 menos W2 tiene que ser igual a 0. Entonces T2 es igual a W2. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora conocemos el módulo de esta tensión. 110 newtons. Y el módulo de esta tensión, que sería W2. Ahora nos podemos concentrar en solamente lo que está aquí, actuando directamente sobre la rodilla. Primero tenemos que encontrar la descomposición vectorial de T1. Lo voy a escribir como, con la parametrización polar con la notación canónica. Eso quiere decir 110 cateto adyacente coseno de 40, así, y va hacia la dirección x negativo y positivo 110, y el cateto opuesto sería la componente vertical, sería seno de 40 y J. Eso sería. Ahora nuestra incógnita, el vector T2
sería omega 2 coseno de alfa y más omega 2 seno de alfa j y W3 va directamente hacia abajo, así que solamente tiene componente en y negativo. Y como había escrito antes, vamos a usar esto. Dado que buscamos T2, vamos a escribir T2 en términos de T1 y W3. Entonces tenemos que invertir los signos aquí. Primero, menos T1 sería más 110 coseno de 40 menos 110 seno de 40 y menos omega 3 sería 220 newtons. Así que solamente tenemos que sumar este vector y este vector para encontrar cuánto es este vector. Entonces, así, casi lo olvido. Bien. Entonces, menos T1 menos omega 3 sería, en el eje X, sería 110 coseno de 40 y en el eje positivo, va en el eje Y, sería 120 menos 110 seno de 40. No, ¿por qué uso J ahí? Ahora sí. Bien, ahora tenemos que sacar la calculadora, pero sin sacar la calculadora podemos saber de que estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque esta es una cantidad positiva y 220 menos 110 seno de 40 es una cantidad positiva porque el seno de 40 al estar entre 0 y 1 va a disminuir 110, entonces va a ser una cantidad aún más positiva de la resta, diciéndonos que el vector está en el primer cuadrante tal y como está dibujado en el diagrama, lo cual tiene sentido. Bien, ese sería el vector ya calculado desde lo que encontramos aquí. Ahora no tenemos que olvidar de que esta suma es igual a la tensión 2. Recuerden que estamos buscando la tensión 2. Entonces tenemos que igualar este con su valor en X y con su valor en Y. Entonces W2 coseno de alfa sería 84,264 y W2 seno de alfa sería 149,293. Bien, ahora nos encontramos con una situación que habíamos visto en otro ejercicio para movimiento parabólico.
tenemos que encontrar el módulo de esto, así que tenemos que encontrar el cuadrado de cada una de estas cantidades y sumarlas. Y después sacarle la raíz de nuevo. Bien, me adelanté un poco aquí, pero aquí tengo la respuesta. El módulo de este peso tiene que ser 170,46 newtons. Ahora que tenemos el módulo, es cosa de dividir alguna de estas cantidades por el módulo. Bien. El seno de alfa, aquí me da 0,875, 8, creo que eso va a ser suficiente. Y usando el arcoseno me da 61,144 grados. Quizás muchos grados decimales, pero ahí está la respuesta. Y con eso hemos encontrado el peso y así el módulo y la dirección del vector que tenemos que usar para evitar de que el paciente no se le doble la rodilla y que todo esté balanceado para que no se ejerza fuerza sobre la rodilla. Lean el enunciado detenidamente. Vamos allá. Bien, ahora vamos con uno un poco más difícil. El primero que vimos es un ejercicio de estática, donde la condición es que el sistema cumpla con la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Cuando un problema es dinámico, la segunda ley es la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. El problema que vamos a ver ahora es dinámico. Aquí tenemos la situación. Tenemos una fuerza de 5 newtons tirando de un bloque de 5 kilogramos. Y este bloque de 5 kilogramos está conectado por una cuerda tensa a un bloque de 8 kilogramos. El de 5 kilogramos lo vamos a llamar el bloque 1 y el de 8 kilogramos lo vamos a llamar el bloque 2. Muy bien. Ahora lo que nos pide el ejercicio es primero los diagramas de cuerpo libre para ambos. Segundo, las ecuaciones de movimiento. Eso quiere decir x1 de t y x2 de t. Y nos piden también la aceleración de cada masa y así, A1 es la aceleración 2 y la tensión de la cuerda. Si ambos es así. Y luego nos piden que hagamos el sistema de nuevo, pero así. Nos piden que encontremos las ecuaciones de movimiento y hagamos el diagrama de cuerpo libre, pero en el segundo bloque en el segundo bloque hay roce cinético 0,1. Después vamos a recordar que es el roce cinético. Noten. Primero, lo básico, naturalmente, diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar con el bloque de 5 kilogramos. Bien, el bloque está sobre una superficie.
Inicialmente, como decía el enunciado, no tiene roce, así que solamente tenemos la normal aquí arriba. Su peso sería 5 por G newtons, y tenemos la fuerza de 5 newtons tirándolo hacia X positivo, y tenemos la tensión reaccionando a ese... Sí, la tensión reaccionando a este con 5 newtons. Ahora no tenemos que olvidar de que el bloque está acelerando, así que la sumatoria neta de las fuerzas es igual a 5 veces la aceleración del bloque 1. No tenemos que olvidar eso. Ahora el bloque 2. De nuevo, el bloque está sobre una superficie, está sin roce, así que tenemos la normal, el peso, 8 por G newtons. Tenemos la tensión y tenemos la sumatoria de fuerza sobre el sistema, que sería 8 por la aceleración del bloque 2. Ahora, sé que a algunos les parecerá extraño de que, dado que hay una tensión, el bloque no reaccione. Pero para que el bloque pueda reaccionar necesita fricción. Cuando no hay fricción y cuando el bloque, cuando el sistema ya está en movimiento, no hay una resistencia inicial al movimiento. Entonces, estos dos bloques están siendo analizados mientras se están moviendo. Así que, dado que no hay roce, el bloque continúa siendo empujado por la tensión que desencadena que está desencadenada por el bloque de 5 kilogramos y todo eso. Ahora, tenemos que encontrar las respuestas para 3 de forma tal de que podamos responder la pregunta 2. Porque si es que no conocemos las ecuaciones de movimiento, ¿cómo vamos a... Bueno, si no conocemos las aceleraciones, ¿cómo vamos a conocer las ecuaciones de movimiento? Y es aquí cuando aplicamos la segunda ley de Newton. Bueno, la habíamos aplicado aquí, pero ahora tenemos que hacer la suma vectorial de forma tal que encontremos la respuesta para la aceleración. Ahora, vamos a empezar por el bloque 1 y analizar. No voy a empezar por analizar la sumatoria en el eje Y, en el eje X, sino que en el eje Y, porque dado de que no hay aceleración en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Entonces eso es normal menos 5G, lo que nos lleva a que la normal es igual a 5G positivo. Ahí está lo obvio. Así que no vamos a sacar nada de analizar el movimiento en el eje Y, y la situación es igual en el segundo bloque. Así que con eso nos quedamos claros de que la respuesta no está en analizar el movimiento en el eje Y. Para la sumatoria en el eje X, eso tiene que ser a 5 veces la aceleración del bloque 1.
Y eso tiene que ser igual a 5 positivo menos t. Y aquí tenemos una ecuación con la que podemos encontrar el resultado. Ahora vamos por el bloque 2. Sumatoria en el eje X tiene que ser igual a 8a2. Y eso me tiene que dar t. Porque no hay ninguna otra fuerza actuando sobre el bloque 2. Así que tenemos la tensión. Más o menos. Porque no podemos despejarla. Necesitamos otra ecuación para A2 y otra ecuación para A1 para obtener el valor de estas incógnitas. A menos que nos demos cuenta de algo. Si estos dos bloques tienen aceleraciones diferentes, digamos, si estos dos bloques tienen aceleraciones diferentes, un bloque se estaría constantemente acercando al otro, o los bloques se estarían constantemente alejando, lo cual no es parte de una cuerda ideal. En una cuerda ideal, la distancia se mantiene constante. La tensión proviene de que la cuerda no se puede estirar más. Así que, para que el sistema tenga sentido, tenemos que darnos cuenta de que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2. Y ahora, con este conocimiento, podemos borrar los subíndices. Y ahora tenemos solamente una incógnita y dos incógnitas. Con dos ecuaciones lo podemos encontrar. Entonces, dado de que tengo 8a es igual a t, voy a reemplazar la segunda en la primera. Y se me daría 5a es igual a 5 menos 8t. 8a. El 8a se pasa por aquí como 13a. Es igual a 5. 5 dividido en 13, eso es la aceleración. ¿Cuánto es eso precisamente? Vamos a ver. Eso es 0,384615 periódico. Un número más o menos grande, pero voy a tener que mantener estos decimales. 3, 8, 4, 6, 15. Y esa es la aceleración que corresponde. Creo que voy a trabajar con 5 sobre 13 por ahora. Y con esto podemos encontrar el valor de la tensión. Y la tensión sería 8 por la aceleración, eso sería 40 sobre 13 newtons. ¿Cuánto es eso precisamente? $3,076923 periódico. Es un numerito. Bueno,
aquí hemos terminado con el ítem 3, dado que teníamos que terminar con el ítem 3 antes de hacer el ítem 2. Ahora voy a borrar la pizarra de este lado para poder hacer las ecuaciones de movimiento. Bien, antes de hacer las ecuaciones de movimiento, en el ejercicio no me lo dan, pero puse aquí la separación entre los dos bloques, que sería igual a D. ¿Por qué? Porque para hacer las ecuaciones de movimiento tenemos que poner nuestro marco de referencia. No se olviden de eso. Ahora, naturalmente, como tienen que mantenerse separados para mantener la tensión, un bloque va a estar más adelante que el otro, va a tener una posición inicial. Si yo pongo mi marco de referencia donde, entre comillas, parte el bloque de 8 kilogramos, y si asumo que partió en el reposo, podría empezar por escribir la ecuación de movimiento para el bloque 2. Entonces, su ecuación de movimiento sería inicialmente un medio la aceleración tiempo cuadrado. Ya sabemos cuál es la aceleración, es 5 sobre 13. Entonces, su ecuación de movimiento sería 5 sobre 26 t cuadrado. Y el bloque 1 tiene una posición inicial, que es D, y también tiene la misma aceleración, así que sería D más 5 sobre 26 t cuadrado. Me faltó un detalle importante. Ahí está. X1 de t y X2 de t. Ahí tenemos el ítem 2 claro, el ítem 3 claro. Ya habíamos hecho los diagramas de cuerpo libre porque los necesitábamos para hacer estos dos. Y ahora nos queda la parte más trabajosa, el ítem 4. Ahora, para hacer el ítem 4 tenemos que empezar casi todo de nuevo. Tenemos que primero hacer los diagramas de cuerpo libre, que nos los piden, y tenemos que hacer el ítem 3 nuevamente para poder hacer el ítem 2 nuevamente. Entonces, primero vamos a partir por el bloque 1, que es el bloque que tiene roce. Ahí está, mucho mejor. Entonces tenemos el bloque de 5 5G newtons, o más bien, 5 kilogramos, 5 kilogramos. Pesa 5G newtons. Tiene una normal también de 5G newtons hacia el otro lado. También está siendo arrastrada por una fuerza de 5 newtons. Y ahora esto es lo importante. Tenemos dos fuerzas al otro lado. Tenemos nuevamente la tensión, pero esta es otra tensión. Así que le vamos a poner tensión prima. Y tenemos la fuerza de roce. Y todas estas sumatorias de fuerzas nos van a dar una nueva aceleración. Así que le vamos a poner A'. Y luego tenemos el bloque 2. El bloque 2 no tiene roce. Eso es lo que sale en el enunciado. Así que su diagrama de cuerpo libre es esencialmente, bueno, casi el mismo más bien.
la tensión a este lado, que también tiene el módulo T', sumo normal, que sería 8G, sería 8G, y 8G el peso para abajo, y no hay otras fuerzas actuando, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas sería igual a 8A'. No nos vamos a olvidar de que para que este sistema tenga sentido, roce o no, la aceleración tiene que ser la misma. Ahora, antes de continuar tenemos que encontrar el módulo de la fuerza de roce, que no es nada complicado. Sabemos de que primero, recordatorio, el módulo de la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce, ya sea estático o dinámico o cinético. En este caso estamos lidiando con un roce cinético por el módulo de la normal. La normal es 5 por G y el coeficiente de roce es 0,1. Entonces sería 0,1 por 5 por G. ¿Cuánto sería el módulo de la fuerza de roce? Bueno, sería 4,9. Muy bien. Ahora podemos hacer las ecuaciones para los diagramas de cuerpo libre y encontrar nuestra nueva aceleración y nuestra nueva tensión. Bien. Entonces, dado de que la sumatoria neta de las fuerzas es sobre el eje X, no nos tenemos que preocupar de lo que pasa en el eje Y por ahora. Entonces tenemos así. Primero, para el bloque 1, sumatoria de fuerzas sería positivo 5 menos T. Así, la sumatoria de las fuerzas totales es 5 por la aceleración prima. La sumatoria de las fuerzas en el eje X sería 5 por la aceleración prima, y eso es igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Tenemos 5 menos T' menos la fuerza de roce. La fuerza de roce tiene un módulo de 4,9. Entonces 5, la aceleración prima sería 0,1 menos T'. Y no lo podemos seguir reduciendo. Vamos a necesitar el segundo bloque. La sumatoria de las fuerzas en el eje X para este bloque, claro, sería 8A', solamente está la tensión prima, así que nuevamente tenemos esta ecuacioncilla de aquí y la podemos reemplazar en la de aquí arriba. Entonces 5A', 0,1 menos 8A', nuevamente tenemos 13A', C,1. Entonces la nueva aceleración sería sorry por la
por lo repentino. Se me había descargado la cámara en medio del momento, pero aquí está el valor. Teniendo este valor, lo dividimos en 2 y con eso generamos las ecuaciones de movimiento, sin olvidar de que hay una distancia d entre el bloque 1 y el bloque 2, y el bloque 2 está precisamente donde pusimos el marco de referencia en el ejercicio anterior. Y eso sería todo respecto a este ejercicio, respecto a la clase. Para la próxima clase me voy a encargar, esta vez sí, de hacer un ejercicio que tenga plano inclinado, quizá uno de los que ya salen en la guía, porque es bastante común ver ejercicios de plano inclinado en las pruebas. En resumen, traten de hacer los ejercicios que salen en las diapositivas, que va a estar en el correo que les voy a mandar junto con el link para este video. Ahí hay hartos ejercicios, vean el survey también, en especial porque la diapositiva no tiene ejercicios de estática, no tiene muchos ejercicios de estática, son todos problemas de masa, de la suma igual masa por aceleración. Así que revisen sus libros guías para ver ejercicios que son de estática. Ejercicio de dinámica, hay bastantes en las diapositivas, y también deben tener dudas respecto a cuándo va a ser la próxima prueba. Ya hay fechas tentativas, pero voy a tener una reunión con los profesores hoy día, quizá ya haya terminado para cuando ustedes ya hayan visto este video o cuando ya se haya subido, así que estén atentos, les voy a informar hoy día mismo, quizá más tarde, cuando va a ser la segunda prueba. Y eso es todo, nos vemos el jueves.